Bien, vamos a continuar entonces resolviendo dudas de la clase pasada. Voy a empezar por construir la tabla de verdad para la siguiente proposición. Déjenme anotar aquí la, la instrucción. Entonces, construir la tabla de verdad para esta proposición que está aquí. Y como en las notas pasadas no quedó el concepto de tautología, contingencia o falacia, déjenme anotarlo aquí. Indica si la proposición es una tautología es decir, que todos sus valores son todos los valores de verdad. Son verdaderos. Y esto es entonces un argumento válido. Si es una contradicción, es decir, si todos los valores de verdad son falsos, es decir, es un argumento no válido o un absurdo. Y una contingencia. Es decir, si hay valores. En este caso vamos a ponerlo como casos. Hay casos cuyo valor de verdad es verdadero y otros que es falso, ¿verdad? Entonces ahí el valor es dependiendo del caso que estemos considerando. Bueno, vamos a empezar entonces a construir la tabla de verdad. Listo. Tenemos entonces
van a ser, perdón, 8 casos porque es P, Q y R, ¿verdad? Entonces tendríamos proposición P, proposición Q, proposición R. En esta proposición, entonces, en esta proposición compuesta vamos a evaluar 8 posibles casos. 4, 6. Vamos a construir la tabla, como mencionaba su compañera, conforme lo que vayamos necesitando. Entonces, en este caso, tenemos que la hipótesis es la proposición compuesta que está entre corchetes y P implica R es la conclusión, consecuencia o tesis. Para evaluar la conjunción de P implica Q y Q implica R, necesitamos una columna para P implica Q, P implica Q y otra para Q implica R. Ya que tengamos esas dos proposiciones evaluadas, vamos a evaluar la conjunción de ambas. Luego, como la consecuencia es P implica R, vamos a construir otra columna para la implicación de P con R. Y finalmente, evaluar P implica Q y Q implica R, implica P implica R. Bueno, esas son todas las columnas. Puede ser que el orden en que las escriban ustedes sea diferente. Puede que alguien, por ejemplo, esta la escriba por aquí, ¿verdad? No importa. Aquí el objetivo es que al final vayamos tomándolas, sobre todo para la implicación en el orden adecuado. Vamos a tener 8 casos. Yo a veces creo que es fácil hacerlo así. Empezamos con R, ¿verdad? Es verdadero, falso, para no omitir ningún valor. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y por cada 2 casos vino de un caso de verdadero o falso para la proposición Q. Es como si estuviéramos construyendo el árbol que les anotaba de posibles casos al revés, ¿verdad? Entonces aquí, por cada dos hay verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y luego, por cada par de verdadero falso de Q, viene de un valor verdadero para P. Y así estamos seguros que ningún caso se escapa, ¿verdad? Todos estos casos son distintos y son todas las posibilidades que tenemos para considerar. Luego, voy a comparar en este momento las dos columnas que estoy resaltando en amarillo. P implica Q. Para P implica Q,
P implica Q es falsa solamente si el antecedente o la hipótesis es verdadera y el consecuente es falso. Tenemos ese caso, está aquí, ¿verdad? Verdadero implica falso, falso. También este. Y creo que son los únicos dos, ¿verdad? Verdadero implica falso. Son los únicos dos y entonces los demás deben ser casos verdaderos. Ahí está. Ahora, para Q implica R, voy a comparar las dos columnas que están ahora en amarillo. Q implica R. Otra vez, el único caso, en la implicación, el único caso que es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que sería el segundo caso. Y dos antes del último, ¿verdad? Y creo que todos los demás son, perdón. Aquí lo puse al revés, ¿verdad? Estos dos son los únicos que son falsos. Verdadero implica falso, falso. Y verdadero implica falso, falso. Todos los demás son verdaderos. Luego, vamos a comparar P implica Q y Q implica R. Comparo las dos columnas que están en amarillo. Para la conjunción es verdadera solamente que las dos proposiciones sean verdaderas. Si alguna de ellas o las dos son falsas, entonces la proposición es falsa. Tendríamos verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero y verdadero. Después tenemos P implica R. Comparamos entonces la columna de P y la de R. En la implicación otra vez, el único caso falso es antecedente verdadero, consecuente falso. Es el segundo y el cuarto y ya, ¿verdad? Segundo y cuarto. Y finalmente, la proposición compuesta total, en donde estaríamos comparando las últimas dos columnas. Y como es una implicación, solamente va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces aquí, verdadero, 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 verdadero. Y todas son verdaderas. Significa que estamos con una tautología, y que el argumento es válido, sin importar el caso.
Por cierto, la clase anterior, en esta tabla de verdad que hacíamos, donde tomábamos la conjunción, la disyunción, implicación y bicondicional, nos faltó incluir la disyunción exclusiva. Voy a agregar aquí una columna extra y aunque lo mencionamos en clase, ya después no lo escribí en la tabla de verdad. Recuerden que la diferencia entre la proposición inclusiva y la exclusiva es que en español, interpretamos este o como el IO, ¿verdad? Puede que ocurra solo una de las dos proposiciones o ambas. Y en el caso de la disyunción exclusiva, significa solo una de las dos puede ocurrir, no las dos. Entonces, ¿cuál será el valor de verdad si tenemos el caso verdadero-verdadero? Como solo una de las dos puede ocurrir, debe de ser falso. Aquí, en el segundo caso, P es verdadera, Q es falsa. Entonces, es verdadera porque solo una de las dos se cumple. Lo mismo con el siguiente caso. Y en el último, falso o falso, debe de ser falso. Entonces, comparando, voy a sombrearlo en otro color para que se distinga. Comparamos las dos columnas en donde tenemos la disyunción inclusiva y la exclusiva. El único caso que es distinto es el primero, porque justamente aquí solo es válida, solo podemos considerar que se cumpla una de las dos, no las dos. El siguiente ejercicio es: construye la tabla de verdad para la proposición P implica Q, sí y solo sí, no P o Q. Y determina si es tautología, contradicción o contingencia. A ver, chicos, pregunta. Aquí este O, cuando determina si es tautología, contradicción o contingencia, este O es inclusivo o exclusivo en español. Solo digan la palabra, inclusivo o exclusivo. Exclusivo. Exclusivo, ¿verdad? Una proposición no podría ser contingencia y contradicción o contingencia y tautología al mismo tiempo. Entonces, esta O, en este caso, es exclusiva. Bien, vamos a construir la tabla. Tenemos involucradas dos proposiciones únicamente. Significa, tendremos 4 posibles casos.
Tenemos P, Q, y 4 casos. 2, 3, 4. Luego, vamos a necesitar, si quieren, lo hacemos como su compañera lo decía, en el orden en que lo vayamos necesitando. Vamos a necesitar P implica Q. Luego, para el consecuente, vamos a necesitar no P. Después, no P o Q. Y luego, como es una bicondicional, bueno, ya la tabla para la bicondicional ya la habíamos construido, entonces podemos directamente evaluarla. No P o Q. Los casos son verdadero, 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 falso, acá, y falso, falso, verdadero, falso. Entonces, P implica Q. Es falso solamente si antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esta es falsa, las demás son verdaderas. Luego, negamos P. Tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero. Luego tenemos la negación de P o Q. Comparamos las dos columnas que están en amarillo en este momento. Como es disyunción inclusiva, solo es falsa si ambas proposiciones son falsas. Tendríamos entonces verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y luego recordamos que la tabla de verdad para la bicondicional es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas, y es falsa si cualquiera de las dos, el antecedente, bueno, P o Q, son falsas. Entonces, vamos a comparar ahora las columnas P implica Q y la última que habíamos evaluado. Tendremos, en este caso, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. No hay algún caso en donde tengamos verdadero, falso o falso, verdadero. Entonces, tenemos que todos los valores de verdad son verdaderos y esta también es una tautología. O argumento válido. Para resolver este ejercicio, una posibilidad sería escribir la tabla de verdad y verificar cuáles son los casos en los que en el final de la tabla, al evaluar toda la proposición, se tienen valores verdaderos. Pero como son 5, tendríamos que evaluar 2 a la 5 igual a 32 casos diferentes. La otra forma es hacerlo así.
yo voy a resolver el inciso A y el inciso B se les va a quedar de tarea. Entonces, para el inciso A, tenemos P y Q y R implican S o T. Esta proposición determina todas las... Queremos que el resultado sea falso, ¿verdad? Entonces, para que esta proposición sea falsa, ¿cómo tiene que ser el antecedente y el consecuente? Verdadero y falso. Verdadero y falso. Verdadero, falso. Ahora, para que S o T es falsa, sí, sí, ¿qué ocurre? Si B es, ¿cómo tienen que ser en una disyunción inclusiva? ¿Cómo tienen que ser las dos proposiciones para que el resultado sea falso? Falsas ambas. Ambas falsas. Entonces, S es falsa y T también es falsa. Ahora, tenemos P y Q y R. Esta es verdadera. Pensemos primero en estas dos proposiciones. ¿Cómo tienen que ser las proposiciones, esta proposición compuesta y R para que el resultado sea verdadero? Verdaderas. Ambas tienen que ser verdaderas. Entonces, P y Q es verdadera. Y R es verdadera. ¿Y cómo deben de ser P y Q para que sean verdaderas? Verdaderas. Entonces, P es verdadera. Y Q también, ¿verdad? P y Q son verdaderas. Entonces, la pregunta era, determine todas las asignaciones. En este caso, solamente hay una posibilidad. P, Q, R son verdaderas y S y T son falsas, ¿verdad? Esa sería la conclusión. La voy a escribir aquí porque hay salto de página para que quede. Por lo tanto, P, Q, R son verdaderas si P, Q y R son verdaderas y S y T son falsas. Entonces, la proposición dada es falsa.